hablar ahora con el arquitecto Pedro Cardona Roy, porque el tren urbano Pueblo de Puerto Rico, el tren, yo tengo que decir, a mí me encanta la idea de tener trenes. Yo cuando viajo uso trenes 99% del tiempo. Además de que porque tú vas a Nueva York y que coger el carro es, o sea, es prohibitivo, sale más que un restaurante estrella Michelin. Así que, el tren es, para mí es la crème. Ahora, Puerto Rico cogió el tren que teníamos y lo eliminamos en los años 50 y la servidumbre se vendió. Así que vamos a hablar ahora con el arquitecto y urbanista Pedro Cardona Roy. Ok, arquitecto, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. La pregunta es básica y sencilla. Yo no creo que nadie pueda oponerse en Puerto Rico a la transportación colectiva, pero hay una mejor forma de hacer una ruta con menos impacto y menos costo, sobre todo costo de mantenimiento, porque cualquiera construye una casa, pero no cualquiera mantiene un hogar. Claro, Jay, primero buenas tardes. Yo creo que es súper importante que los sistemas de transporte colectivo tienen que servir a la gente y ese es el propósito fundamental. Aquí tecnócratas han estado viendo este asunto puramente desde una perspectiva financiera y no desde una perspectiva de servicio. Ese es el enfoque que tienen los sistemas de transporte colectivo. A nivel global, el único que era rentable era el sistema de Hong Kong. Los otros sistemas son todos perdidosos y se ponen como parte de los servicios que se les da a la ciudadanía para lograr que puedan llegar a sus trabajos y puedan acceder a las escuelas y todo este tipo de cosas. Es una inversión social. Y eso pasa en los países capitalistas y en los que tienen otros regímenes. Así que tenemos que entender esto. El sistema de transporte colectivo tiene múltiples componentes y todos tienen que ser atendidos. Aquí no solamente nosotros podemos depender de que haya un tren y que no existan aceras y que no hayan autobuses y que no hayan lo que son los complementos a ese sistema de transporte colectivo, porque si no falla, y durante la década de los 90 nosotros invertimos en un tren costosísimo que costó 3 veces más de lo que estaba presupuestado, y a la vez nosotros estuvimos autorizando toda una serie de desarrollos en la periferia, promoviendo lo que era el desparrame, en lugar de estar buscando consolidar el desarrollo en los entornos de las O estaciones. sea, lo que ocurre en los otros países del mundo es que construyen hacia arriba alrededor de un tren, de un transporte colectivo, donde hay un montón de edificios y hay una parada del tren, donde la primera, ¿verdad? Ese edificio de 30 pisos, primer piso son las oficinas médicas, la tiendita, ¿verdad? La oficina de servicio, etcétera. En Puerto Rico eso nunca se hizo. Así que se planteó crear un tren, pero no se hizo la planificación obligatoria alrededor. Al día de hoy no se ha adoptado el plan. Durante la primera década de este siglo, Luis García Pelati y yo preparamos el plan para los entornos de las estaciones, pero no se adoptó. Hubo una oposición en ese momento del alcalde de la ciudad de San Juan y pues se decidió no adoptar eso. Hoy día nosotros no tenemos una planificación adoptada para promover lo que es la densidad necesaria en los entornos de las estaciones del tren urbano. Y dicho Pero sea en de este paso, momento hay una demanda como nunca. O sea, si hay un momento donde quizás ha habido un espacio para poder crear una infraestructura cercana de edificios a los trenes, es ahora, porque ahora hay una demanda como nunca. O sea, la gente está buscando casas y no consigue. correcto. Y además, con el envejecimiento de la población y la necesidad de vivienda que tiene Puerto Rico, lo más sensato es desarrollar alrededor de las estaciones del tren urbano. Pero importante, lo que se está planteando aquí no es un proyecto de desarrollo de ciudad. Realmente estamos buscando una machina para servir a lo que es el distrito de convenciones, el distrito de entretenimiento. Y fíjate que la forma en la que esto se articula es: tú vas a llegar a Sagrado Corazón en un tren que va por vía elevada, vas a tener que bajarte para montarte en un tranvía que va a correr a nivel de carretera,
O sea, vas a tener que esperar que ese tren llegue, toda la cosa, cambiar de estación, y ese tren no te va a llevar a través de la ciudad, te va a llevar a través del expreso por el perímetro de lo que es Santurce, que es el área más densamente poblada de Puerto Rico, y va a llegar al distrito de convenciones para que tú dejes tu carro en Guaynabo y te vayas a pariciar a lo que es el distrito T-Mobile. Y eso que yo entiendo que puede estar chévere que tú tengas esa alternativa, pero no puede ser el motor de una inversión de esta naturaleza porque defrauda lo que es el propósito de un sistema de transporte colectivo. Ok, Santurce, pero entonces, ¿usted cómo lo haríamos? O sea, porque, por ejemplo, hay otras ciudades del mundo que lo que han hecho es cierran el carril de la carretera, obligas automáticamente entonces a la gente o coges el tren, o en este caso una guagua que parece un tren, ¿verdad? Un tren liviano, y obligas entonces a la gente, porque es que si no el tapón es tan brutal. O sea, imagínate que mañana cerramos la Valdoriotti y Valdoriotti en vez de 2 carriles, de 1 carril, en vez de 3 carriles, de 2 carriles. Y uno de esos es transportación colectiva y mientras tú estás ahí en tu carro con un tapón, viaja la guagua al lado, pasándote por el lado, diciendo, eso es una opción más barata y que es una opción, obviamente. El único problema es, pues, por ejemplo, se planteó que se iba a hacer eso cuando se hizo el carril expreso a Dorado, pero después abrieron el carril para todo el mundo, para coger billetes, en vez de que fuera el carril exclusivo de verdad para el tren, el metrourbano, como se le conoce eso, que es el mismo concepto del tren. Lo único que en vez de correr en rieles, pues corre en goma. importante, desde que se planteaba el tren urbano en el inicio, en los años 90, se determinó que era fundamental que el tren pasara por Santurce, por la Ponce de León, que le diera acceso al Centro de Bellas Artes, a la Universidad de Sagrado Corazón, al Museo de Arte de Puerto Rico, al MAC, a la Escuela Libre de Música y a toda la población que vive a lo largo de ese corredor de Santurce hasta llegar a Miramar. Eso era lo que le hacía que el ridership o los usuarios del tren llegara a un nivel razonable. Lo que se plantea es hacer un tren por el expreso que se va a convertir en el tren de los fines de semana y el tren de los espectáculos. Y entonces eso no le sirve bien a la población. Yeah. La población envejecida de Santurce no va a caminar al expreso, a pararse en el sol y a buscar un tranvía para llegar al distrito T-Mobile. Necesita llegar de Sagrado Corazón hasta Minillas. Minillas es el principal centro de empleo de todo Puerto Rico. Santurce es el área más densa de todo Puerto Rico. Sería estúpido ahora pasarle por el lado a Santurce para llegar al centro de entretenimiento del distrito de convenciones. Gracias, arquitecto. Tengo un último planteamiento. Hong Kong es 8 veces más chiquito que Puerto Rico y tiene el doble y medio de la población, o sea, casi 8 millones de habitantes en una isla bien pequeña. Sí. Que de nuevo, o sea, o coges el tren o el tapón es de aquí a Pekín, así que no, o sea, y en Puerto Rico tendremos que entender que probablemente esa sería la opción real si queremos, o sea, pues que cerrar carreteras y convertirlas en carriles expresos, no para que todo el mundo transite, sino ni los ricos, como se convirtió el de Dorado, el carril de los ricos, sino para que solo haya transportación colectiva. ¿Hay voluntad para eso? Creo que usted sabe que no, además que los cabilderos de los carros no les va a gustar. Y finalmente hay otro punto, y es que la crudita se la dimos a los bonistas y también el arbitrio de los carros en el acuerdo que hicimos con los GIOs, así que se fueron para pagar eso. Así que el mantenimiento de todo ese sistema, en los impuestos que tenemos, pues habría que poner impuestos nuevos. Eso es así. Gracias, arquitecto, qué bueno que lo teníamos usted. By the way, una última pregunta, perdóneme. ¿Es cierto eso de que Plaza de las Américas, los Fonallá supusieron que Plaza llegar el tren a Plaza? Correcto. ¿Eso es verdad? Eso fue así. Ok, bueno. Muchas gracias. Cómo no, siempre a la... Deben estar arrepentidos porque ahora debería llegar allí. Bueno.